Algunos no pueden mantener el contacto visual, otros tienen gran sensibilidad sensorial. Para muchos es difícil comunicarse y socializar. ¿Cuánto conocemos sobre el autismo? ¿Seguimos pensando que es alguien raro? La inclusión no es encajar a todos en un mismo molde, sino entender y respetar las diferencias. Por eso en este episodio el psiquiatra Roberto Cesario nos ayuda a visibilizar y reflexionar sobre esta condición. Acordate de darle like y suscribirte al canal. ¿Está bien hablar de autismo, decir autismo o trastorno del espectro autista? ¿Cuál es el término correcto? Sí, digamos el término correcto es trastorno del espectro autista, pero bueno, normalmente se puede hablar de autismo también. ¿Y qué es? Primero, un trastorno grave en la comunicación, en las habilidades psicosociales o de relaciones sociales y con respecto a la plasticidad mental, digamos, o con lo contrario, rigidez mental. Tiene diferentes grados el autismo, ¿no? Hay autismos que son más graves y otros autismos que están, por eso se llama espectro, ¿no? Porque unos es como si estuvieran más en la periferia del espectro, más alejados del centro, y los que están más en el centro sería el autismo más grave, el autismo típico, donde el niño no habla, tiene conductas estereotipadas o repetitivas, no puede comunicarse, no tiene juego imaginativo, no se integra, digamos, con los demás niños de su edad, no puede expresar sus emociones, tiene conductas de berrinches o conductas que cuando se le cambia algo que a él le cae mal, digamos, o no lo puede entender, tiene conductas, autoagresivas o heteroagresivas, distintos tipos se hacen a veces como si se calmara a sí mismo, digamos, haciendo determinadas conductas, como por ejemplo balanceo, claro, o que giran a veces. Giran, exactamente. Como una forma de autocalmarse. Exactamente, sí. Y todas estas características que estás nombrando es lo que vos observás para poder diagnosticarlo, porque no hay un estudio que lo detecte, ¿o sí? No hay un estudio que lo detecte. Hay, digamos, determinados test que generalmente se hacen con la familia, que son distintos tipos de preguntas y están estadificadas, ¿no es cierto? Y tienen también distintos tipos de graduación, que con los test más o menos se puede hacer un diagnóstico, pero no hay nada específico, digamos, para hacer un diagnóstico exclusivo de autismo. Esos test te orientan mucho y junto con la conducta y en general las alteraciones orgánicas son muy difíciles de apreciar. Se puede hacer electroencefalograma y a veces en los electroencefalogramas hay alteraciones menores, digamos, pero que pueden estar, digamos, es un elemento más que puede ir sumando para hacer el diagnóstico. Pero el diagnóstico fundamental es la conducta, el hablar con la familia, cómo ha sido el desarrollo del bebé, digamos, y la conducta actual y el momento actual. ¿Y a qué edad podés ya dar un diagnóstico definitivo de TEA? Es difícil, pero 2 años y medio, 3. 2 años y medio, pongámosle, sí. Porque en general hay síntomas que son bien precoces y que son como, hay que tener en cuenta para prevenir, ¿no es cierto? Sobre todo el mantenimiento del contacto ocular, del contacto visual. Bien. En general, cuando el niño no tiene contacto visual y no te responde con la sonrisa social, que es a los 3-4 meses, se mantiene relativamente sin buena motilidad, digamos, y hay como una especie de indiferencia, de que no hay una reacción frente a los padres, ¿no es cierto?, al cariño, al afecto, al contacto físico. En general uno ahí ya tiene que estar como medio alerta porque, y sobre todo si no hay contacto ocular. Si no hay contacto ocular es bastante... Es como una de las principales que como mamá o papá podríamos tener en cuenta. Exactamente. Porque yo pensaba, ¿cómo me doy cuenta como mamá o papá? Porque está bien que por lo general se espera que el niño a tal edad haga tal cosa, a tal edad otra, pero en general también el desarrollo varía de un niño a otro. A lo mejor algunos hablan un poco más temprano, otros más tarde, y es normal. Entonces, ¿en qué cosas como mamá o papá me fijo para decir, hay algo que quizás me pone en la alerta y consulto con el médico? Sí. Entonces, ese contacto... El contacto ocular, el contacto visual y
la falta de respuesta afectiva, digamos, emocional frente a las demostraciones de cariño o de acercamiento, digamos, de los padres o de otras personas. Eso sería como para tener en cuenta. Y después, por supuesto, a los 2 años ya aparecen otras conductas en donde tiene que ver con los berrinches, con conductas repetitivas muchas veces, ya, a veces también el tema de la selección alimentaria, es decir, comen únicamente una o dos cosas, ya se suman otras conductas que ya nos van dando mucho más indicios, ¿no es cierto? Por eso te digo que es difícil hacer un diagnóstico muy precoz, pero sí a los 2 años, 2 años y medio ya se puede hacer un diagnóstico bien claro de trastorno del espectro autista. Todo lo sensorial tiene también algo bastante importante. ¿Les molestan los ruidos? Depende. Okay. Hay algunos tipos de autismo donde tienen hipersensibilidad o una hipersensibilidad auditiva, otros hipersensibilidad en la piel, otros hipersensibilidad digamos a lo emocional, es decir, eso depende de cada uno, pero hay otros que tienen hiposensibilidad. ¿La persona directamente nace con trastorno del espectro autista? Sí, nace con trastorno, ya sea como una cuestión que viene genéticamente programada o como una cuestión de fallos en el desarrollo del cerebro, digamos, a nivel uterino o prenatal. ¿Por qué algunos se los detectan de adulto? Pero hay un montón de casos que el diagnóstico se lo dieron cuando ya eran adultos. ¿Problemas de visión? ¿Fatiga visual? ¿Dificultad para enfocar? Con la más avanzada tecnología, Dr. Facundo Carrizo ofrece servicio profesional adaptado a tus necesidades. Obras sociales, particulares y PAMI. Turnos al 2625 63 60 36. Dr. Facundo Carrizo, oftalmólogo. Bernardo de Irigoyen 154. Primero por falta de consulta, digamos, ¿no es cierto? De la familia en sí, de no haberlo tenido en cuenta. Y después porque puede haber casos que son muy, ya te digo, muy lejos del centro del espectro, es decir, que con pocos síntomas y en donde se empiezan a manifestar mayores dificultades ya en la edad adulta, por ejemplo lo que se llaman funciones ejecutivas, en donde no tiene capacidad de decidir, ni planear sobre su futuro, ni poder estudiar, ni poder ni siquiera ir al supermercado a comprar porque no saben cómo sacar la plata para pagarle al cajero. Es decir, hay cosas que son básicas de conductas absolutamente incorporadas, normales, y que los que están dentro del espectro autista no lo pueden hacer, y eso hace que recién ahí consulten. Y un poco también, o quizás no sé, decime vos, pero falta de información. Hoy se habla un poco más de autismo, que no sé si tiene que ver con que estamos tomando un poco más de conciencia o con que hay más casos, pero hablamos un poco más. Antes me parece que no se hablaba tanto. Entonces hasta quizás se atribuía a mi propia personalidad. Tengo ciertas características, pero es algo mío. No lo encajo en una patología o en un trastorno. Claro, está bien. Mira, hoy se habla mucho más de autismo. Se sabe mucho más de autismo, se tiene más en cuenta porque es una causa de discapacidad. Incluso cuando se habla de calidad de vida, muchas personas con este trastorno, aunque sea relativamente leve, no logran una buena calidad de vida. Entonces se tiene muy en cuenta, sobre todo en los países más desarrollados económicamente. Sí. Pero también hay una cosa que vos dijiste que es importante. Muchas, hasta cierto punto, hasta cierta gravedad, uno puede decir que el autismo en sí, o el trastorno del espectro autista, por ejemplo, lo que se llamaba síndrome de Asperger, que era el autismo de alto rendimiento, es decir, con buena inteligencia, con buena capacidad de percepción, y es como que sería como una forma de ser. Claro, es decir, como unas características de personalidad determinadas, ¿no es cierto? Que donde le dificulta relacionarse con los demás, el contacto ocular, le dificulta, se toman las palabras muy literalmente, hay una rigidez mental que no permite comprender los chistes o la ironía o el sarcasmo, realmente no lo entienden y por más que tengan buena inteligencia, bueno, eso les produce una serie de dificultades sociales, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso sería como prácticamente un tipo de personalidad, una forma de ser, una condición, digamos, no sería en sí una enfermedad. Cuando uno pasa ya a lo más grave, ¿no es cierto?, donde hay falta de desarrollo del lenguaje, donde hay
hipersensibilidad auditiva, donde hay berrinches, conductas autoagresivas, repetitivas, y sí, ya estamos hablando de una enfermedad, porque ya es conductas que directamente la persona no puede vivir y depende de los demás para poder vivir normalmente o dentro de determinadas conductas de adaptación. ¿Y qué actividades concretas, teniendo en cuenta todas estas características, son difíciles de transitar para quienes tienen autismo? No sé, me imagino en la niñez un cumpleaños, que uno lo disfrutaba. Para ellos es un estrés total. Claro. Porque el autismo fundamentalmente se basa en lo que se llama teoría de la mente, o lo que sería la empatía, lo que hablan los italianos, porque fueron los primeros que empezaron a estudiar el fenómeno de las neuronas en espejo. Es decir, las neuronas en espejo, que están distribuidas en general en toda la corteza cerebral, en una capa determinada, pero están distribuidas en la corteza cerebral, son las que permitirían entender, comprender a los demás de acuerdo a los gestos, de acuerdo a las conductas, de acuerdo a las acciones, al tono de voz. Es como que si yo tengo buenas neuronas en espejo, cuando veo a otra persona que tiene, entre comillas, cara de enojado, porque yo cuando me siento enojado pongo una cara parecida. Exacto. Entonces como espejo estoy entendiendo que esa persona está enojada. Bien. El autista no, es como que no tuviera desarrollo de las neuronas en espejo, entonces no pueden comprender a los demás. Y si no pueden comprender a los demás, no comprenden al mundo, no comprenden ninguna regla social, no comprenden, digamos, todos los mecanismos que hay sociales. Sí. Entonces, ir a una fiesta de cumpleaños es directamente un estrés terrible. No entiende nada de lo que está pasando, ni si hay música, ni si los otros se ríen, ni si juegan bruscamente, ni si lo tiran al suelo. No entiende nada. El mundo para el chico autista es un caos que con los tratamientos se le trata de dar un orden, una comprensión, porque si no es imposible que pueda vivir digamos, con esa limitación que le produce el autismo. Pensando en esto, digo, la escuela tampoco está tan adaptada para recibir chicos con autismo. Sí, lo que pasa es que ahora se está haciendo. Recién. Se está intentando modificar todo eso. Pero ya el salir al recreo, el que tenés que compartir con 25 chicos más, sí. Todo eso por ahí ya les genera cierto estrés. Sí, lo que pasa es que ahora, con las maestras integradoras, con la comprensión de los otros chicos, se habla también en el aula con los otros chicos acerca de la dificultad que tiene en particular. Los otros chicos muchas veces pueden empatizar y pueden ayudar a que se integren, ¿no es cierto? Entonces es como más fácil, si se quiere, que anteriormente, que directamente no había comprensión. Entonces vos no encajás en esta escuela, andate a una escuela diferencial. Y en la escuela diferencial, donde realmente hay otro tipo de patologías, donde hay retrasos mentales graves o parálisis cerebrales, el autista es como que se iba deteriorando mucho más. Ahora, está bien, ellos son los que no encajan, o digo, como sociedad también nos falta un montón de permeabilizar y de adaptarnos a situaciones diferentes, a personas con ciertas discapacidades, o sí tienen que encajar ellos. No sé, leía por ejemplo, en algunos países tienen la hora de silencio en los supermercados. O sea, una medida como de inclusión, es decir, no sé, de 4 a 5 no entra nadie al supermercado, solamente personas con trastorno en el neurodesarrollo, lo que sea, y que la vida ahí, por el momento ahí, sea un poco más fácil. Que no haya tanta contaminación audiovisual, claro, que no haya tantas personas. Sea tan estresante el momento. No sé si es la solución, pero... lo que pasa es que es muy difícil adaptar toda la sociedad a determinadas minorías, podríamos decir. Es muy difícil que se pueda hacer. En determinados ámbitos se puede hacer, en algunas escuelas, en los hogares de día, es decir, se pueden hacer como una sobreadaptación para que el chico no sienta ese caos alrededor, ¿no es cierto? Pero es muy difícil que la sociedad en sí lo pueda comprender. Incluso, justamente, yo tengo un amigo en España que es un psicopedagogo especializado en autismo y que tiene una vasta experiencia de años y años de estar en hogares con chicos autistas, de hacer las integraciones escolares y todo. Y él plantea, ¿no es cierto?, el tema que pueda haber determinadas instituciones que pueden adaptarse al niño, pero que incluso en España, que es un país desarrollado, cuesta, y es como que está permanentemente luchando y peleando contra las instituciones. Lo que vestís refleja lo que tenés dentro, lo que querés mostrar al mundo, lo que sentís y vivís. Queremos que siempre brilles, te sientas segura de vos misma y muestres tu mejor versión.
Celebra tu esencia. Vestite de vos. Vestite en Mora. Que tienen un nivel intelectual más alto que el resto de las personas, ¿es verdad o es mito? No, es mito. Completamente. Es mito, es decir, puede haber autistas que tengan un nivel intelectual normal o incluso un poco más alto que lo normal. Lo que pueden tener es como una capacidad intelectual muy desarrollada, un punto, digamos, no el factor general de inteligencia, sino un factor específico, pongámosle. Hay autistas que en aquellos años, digamos, eran famosos porque se sabían la guía de memoria. Claro, y se sabían la guía de memoria, sí. porque tenían muy desarrollado la memoria visual, entonces le veían una vez y en su rigidez mental lo único, digamos, que interesaba era eso, y ese interés particular, bueno, hacía que se supiera la guía de memoria, ¿sí? Era posible, claro. Pero no era porque era ultra inteligente, no, era porque en el factor específico ese de memoria que entra dentro de la inteligencia general, la memoria visual, digamos, tenía desarrollada esa facultad, digamos, mucho más que lo normal, pero no es que sean más inteligentes, no, en general tienen más dificultades intelectuales. Claro, no, ni siquiera normal, entre comillas, sino como que un poco más bajo. Un poco menos, sí, en general. ¿Y hay alguna otra característica que sea propia del autismo que sirva como fortaleza, que sea positiva? En general no. Y como fortaleza, es decir, el pensamiento es rígido, es obsesivo, repetitivo, es decir, una persona autista, no sé, puede rendir mucho en determinados trabajos como archivos o qué sé yo, por decirte, relojería, porque en cosas muy precisas y muy repetitivas pueden tener mucho más rendimiento que otra persona, mucho más. Exacto. Sí, eso sería dentro de todo una fortaleza porque hace que tengan un mayor rendimiento laboral en ese sentido, sí, sí. ¿La sexualidad la pueden desarrollar de manera normal o también depende del caso, del nivel? Sí, depende del caso, pero es re complicado, porque la sexualidad, hablemos de los autistas más graves, en general lo que se propugna, ¿viste?, es que cuando empiezan a desarrollar la sexualidad lo tengan como una cuestión íntima, por ejemplo, que la masturbación se haga en el baño, después el limpiarse, toda una mecánica, digamos, para que no sea una conducta socialmente reprochable, un y es muy difícil que puedan hacer pareja ya por definición, por el hecho de no tener habilidades sociales o un buen contacto incluso afectivo, emocional. Es muy difícil que puedan. Hay parejas de autistas, e incluso los dos con el. Claro, por lo general se dan ese tipo de parejas o pasa también de una persona que sí tiene autismo y la otra no. Muy difícil. Claro. Y sacando lo afectivo, lo afectivo de la pareja, el tener sexo con alguien también es complicado. No, si hay una comprensión y si hay podríamos decir, como una charla previa, es decir, un conocimiento acerca de qué es la relación sexual, cómo puede ser, ya sea la mujer o el hombre, cómo son las técnicas, qué es lo que se hace. Entonces, el autista, cuando vos le prevenís, le anticipás lo que tiene que hacer, lo hace mucho más tranquilo, lo hace como más fácil, ¿no es cierto? Entonces puede tener relaciones sexuales así fisiológicas, digamos, normales con una mujer, con un hombre sin tantos problemas, cuando vos le vas anticipando lo que puede pasar. Imagino que también depende del caso, del nivel, pero tratamiento es importante. No, ¿o no? Siempre. Siempre. No, siempre. El tratamiento siempre, incluso a los autistas más leves, siempre. Que los más leves que tienen dificultades para subir al colectivo y pagar el boleto, bueno, hay que enseñarles. Entonces eso requiere toda una serie de apoyos de mucho tiempo. No es fácil modificar las conductas, y menos en un cerebro que está, podríamos decir, con determinados cortes en los circuitos y en las conexiones. Entonces no es fácil modificar la conducta. Por eso hasta los autistas más leves, digamos, tienen que tener un acompañamiento psicopedagógico y una psicoterapia cognitivo-conductual, de explicarle y de anticiparse a las cosas y de ir comprendiendo las consecuencias de su conducta. ¿La medicación acá también no?
La medicación es secundaria, digamos, es como una cosa que cuando hay muchos berrinches, conductas agresivas, e incluso autoagresiones, ¿viste? Se golpean la cabeza o se muerden las manos, en los casos más graves, digamos, sí la medicación es necesaria, porque si no terminan con muchas lesiones o terminan agrediendo mal a las personas que los rodean, ¿no es cierto? Entonces ahí la medicación sí, en general se usan los antipsicóticos. Y a veces también tienen depresiones y también tienen estados de ansiedad, y también, entonces también, bueno, no hay nada específico, digamos, para el autismo, es de acuerdo a los síntomas que presenta, pero la medicación pasa a un segundo plano, únicamente en los casos muy graves donde hay conductas agresivas y donde hay mucha excitación, entonces ahí sí se usan los antipsicóticos y son necesarios. Con todo este apoyo que decís, ¿logran medianamente una vida independiente? Sí, algunos sí, algunos terminan en la universidad. Yo te digo porque trabajo en un centro específico, en donde, por ejemplo, hay 2 chicos que han llegado a la universidad, se han recibido, y te podría decir que mantienen, por supuesto, la rigidez mental, el tema de ser literales, de no comprender los chistes. Exacto. Pero es una vida muy, muy adaptativa, casi completamente normal. Uno creo que es farmacéutico, está en el sur, y el otro no es trabaja en técnico de farmacia, trabaja en la farmacia del sur, y otro acá en San Rafael creo que hizo, no me acuerdo si no sé qué carrera relacionada con programación, computación, y está trabajando, pero ese chico, bueno, los dos empezaron desde los 4 o 5 años en el centro de autismo y estuvieron 15 años. Que eso también es importante, cuanto antes, mejor. Exactamente, sí, eso es fundamental. Roberto, gracias. Un placer siempre. Por favor. Esto fue Hola Doctor. Hasta la próxima.